don't understand it. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand it. Buenas, hoy vengo a hablar sobre la historia de Japón, la historia más relevante de Japón. Según la leyenda descrita en el Kojiki, que es el libro más importante de Japón, donde cubre la historia más relevante que existe, en el Japón fundado por el siglo XVII a.C. por el emperador Ginmu, durante los siglos V y VI, el sistema caligráfico chino y el budismo fueron introducidos junto con otras costumbres chinas a través de la península coreana o indirecta desde China. Los emperadores fueron gobernantes oficiales, pero el verdadero poder permanente generalmente en manos poderosas sobre cortes nobles, regentes o shogunes, que son gobernadores militares. Durante el siglo XVII, mercaderes de Portugal, de los Países Bajos, de Inglaterra y de España llegaron a Japón y fundaron misiones cristianas. En 1549 llegó a Japón para predicar el cristianismo el misionero español jesuita San Francisco Javier. Tras desembarcar en Kagoshima, Kyushu aprovechó las rutas comerciales portuguesas. A comienzos del siglo XVII, el shogun comenzó a sospechar de las misiones cristianas consideradas precursoras de una conquista militar por fuerzas europeas, y como medida de protección ordenó el cierre de Japón a toda relación con el mundo exterior, excepción de contactos, restringiendo con mercaderes chinos y neerlandeses en la ciudad de Nagasaki. Este aislamiento prolongó durante 251 años, hasta el año 1854, en el que el comodoro estadounidense Martin Perry forzó la apertura del Japón occidental y bajo el Tratado de Kanagawa. Durante un largo periodo el estableció contacto con Occidente provocó cambios en la sociedad japonesa, tras un fuerte conflicto social denominado Guerra Boshin. El shogunato fue obligado a renunciar y el poder fue devuelto al emperador. La restauración Meiji de 1868 inició varias reformas. El sistema feudal fue abolido a numerosas instituciones occidentales. Fueron adoptadas, incluyendo un sistema legal y de gobierno occidentales, junto con otras reformas en lo económico, social y militar, que transformaron a Japón en una potencia mundial de nivel medio-alto. Así se afianzó de manera definitiva como una potencia mundial y la única de Asia. Después de la Primera Guerra Mundial de 1818, Japón ocupaba una sólida posición en la lejana oriente. Contaba con la armada más poderosa de la zona, ejercía gran influencia sobre China y se hacía beneficiado económicamente de la guerra. Durante la década de los años 1820 surgieron problemas que la democracia no pudo resolver. Por un lado, los grupos más conservadores como la milicia, los pares, etc., que se encontraban posicionados en la Cámara Alta del Parlamento y en el Consejo, consideraban que la democracia era muy débil. El auge comercio que había alcanzado tras la Primera Guerra Mundial disminuyó cuando en 1921 Europa comenzó su recuperación. La suma de estos problemas y la actitud de China tratando de desplazar los negocios japoneses derivó la invasión a Manchuria de septiembre de 1931. Esta invasión se produjo sin autorización del gobierno nipón. Cuando el primer ministro Inukai reprobó los actos extremistas, fue asesinado por un grupo de oficiales de marina el 15 de mayo de 1932, y su sucesor consideró que debía apoyar las acciones del ejército, y así fue durante los 13 años siguientes. El gobierno adoptó un estricto control de la educación, fortaleciendo el arsenal bélico y una política exterior agresiva orientada a conquistar territorios. Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor en diciembre de 1941, lo cual llevó al país norteamericano a declarar la guerra al imperio japonés en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El ejército estadounidense atacó Tokio, Osaka y otras ciudades con bombardeos estratégicos convencionales, y en Hiroshima y Nagasaki con 2 bombas atómicas. Japón finalmente aceptó la capitulación incondicional ante el ejército estadounidense el 15 de agosto de 1945, dando con ello fin de la guerra.
Finalizando el conflicto, el ejército estadounidense ocupó el territorio japonés hasta 1952, tras lo cual Japón comenzaría una nueva muy importante recuperación económica, que devolvería la prosperidad al archipiélago. Okinawa permaneció ocupada hasta 1972 y actualmente el ejército estadounidense mantiene un centenar de bases en este país. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado. Corta.